preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus penas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Oh, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz. Por mí, Jesús, hay poder. Bendiciones, hermanos. Qué privilegio más hermoso el poder compartir esta mañana con ustedes después de un buen largo periodo de ausencia. Esta mañana el Señor nos da el privilegio de compartir uno de los dos mandatos que Él estableció para la iglesia
como es la Cena del Señor. Pero antes de iniciar, quiero que juntos levantemos una oración al Señor. Padre bueno, venimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, a darte gracias, Señor, por toda la obra de misericordia y de gracia que has mostrado para tu pueblo, para tus hijos, para tu nación santa, para tu pueblo escogido, para tu siervo, Señor. Gracias te damos por ese cuidado, Señor, porque tú nos das la victoria con tu presencia, con tu consuelo, con tu fortaleza, Señor. Te ruego en esta mañana que nos lleve, Señor, a recordar ese precioso sacrificio hecho una sola vez y para siempre en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio tú nos diste la nueva vida, la vida de hijo, Señor, en Cristo, y nos cubriste con tu sangre preciosa, sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento, por tu palabra, porque podamos compartir juntos, Señor, este mandato, y lo hacemos agradecidos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Antes de compartir la escena, quisiera que meditáramos en 2 versículos de la palabra. Vamos a ver otros más, pero básicamente quisiera que viéramos como consecuencia de la cena en 1 Corintios 11, el versículo 31 y 32. Localízelo usted en su palabra para que juntos lo leamos. Y dice la palabra, hablando Pablo, sí, dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados. El término castigados se traduce disciplinados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo. Y está hablando a los hijos. Quiere decir que el llamado que el Señor nos hace es a que nos examinemos. Pero qué difícil es examinarse. Y más difícil es examinarse bien. Esta mañana, como nombre, el tema que quiero compartir con ustedes sería el buen examen. El Señor con Israel, cuando los sacó de Egipto, les estableció dentro de sus leyes el tener un día de reposo, el 7º día, el Shabbat. Y el propósito de ese día no era para fastidiar a nadie, ni para que se molestaran con no tener un beneficio terrenal ese día, sino era para que justamente ese día cada uno se sentara reposado, tranquilo, y hubiera el tiempo de hacerse un buen examen, una revisión de nuestra vida, una revisión profunda de lo que es nuestra vida en relación con el Señor. Ahora, en este tiempo, la pandemia que nos vino a traernos, en general, dificultades, limitaciones, problemas y confusión en nuestra forma de vivir, en nuestro diario caminar, en lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero nos trajo también tiempo para que nosotros pudiéramos meditar. Sé que nos hace falta reunirnos,
a ustedes y a nosotros el compartir como hermanos en la fe. Pero esto nos ha traído una limitación de ubicación, limitación para reunirnos. Y ha venido a ser para nosotros y para el mundo, en cierto sentido, un momento de confusión, pero que ha creado un ambiente propicio para que en el mundo aparezcan diferentes posiciones con criterios contrarios sobre el mundo venidero. Usted lo ha oído, ha visto comentarios que la gente, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, no sabe qué viene. Es incierto lo que va a pasar o no va a pasar con esta pandemia. Las consecuencias económicas, sociales, políticas, culturales, están a la orden del día. El mundo está más confuso. En nosotros existe un estado de posición, de saber qué pasó. Tanto que cuando comenzó esto, como algo personal, fuera del tema, vino a mí una inquietud, porque trataba de ubicar esto que estábamos pasando con lo que la Escritura habla de los últimos tiempos, pero no encajaba en ninguno de ellos. Razón por la que un día le pregunté al Señor: Señor, ¿qué pasa con esto? No entiendo. No entiendo si esto es tuyo o no es tuyo, Señor. Al correr de los días, el Señor me contestó y me dijo: yo lo mandé. Cuando me dijo yo lo mandé, lo primero que vino a mi vida fue el no tomar, como hacemos muchas veces, actitud de reprender ese tipo de movimientos sobrenaturales. Y me acordé de Israel cuando fue llevado a Gosén y fueron las plagas en Egipto. Cuando venían las plagas, Moisés y su pueblo no reprendían, porque él sabía de dónde había venido. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No existe o no ha nacido en nosotros el anhelo de reprender, porque sabemos que esto es del Señor. Y hemos estado entonces entrando en un proceso de Shabbat en nuestras vidas, aprovechando el tiempo para revisarnos, para vernos, para saber qué es lo que pasa, aunque el movimiento de incertidumbre afecta el razonamiento del hombre. No se tiene la misma libertad en estas condiciones para pensar como pensaba uno fuera de ese tiempo. Mientras esto sucede con nosotros, las naciones y sus habitantes comenzaron a manifestar un estado de temor, de angustia, de soledad, especialmente en países donde el Evangelio no ha tenido mucha cabida. Viendo entonces a través de los diferentes medios de las redes sociales, ha comenzado a crearse, a incentivarse un mover de amor, de amistad, de aceptación en el mundo, como una forma de unificarse para enfrentar la pandemia, para enfrentar la soledad, para enfrentar la angustia de no poder hacer lo que la gente quiere hacer. Ahora, meditando sobre este sentir, lo que en el fondo se pretende por los moveres de tinieblas, claro, es establecer una unidad sin importar la condición o forma de vida de las personas. Me acordé de los años 60, en la época en que comenzaron los llamados hippies,
en que lo que buscaban era paz y amor, independientemente de cuál fuera su vida o su condición. Cosa que ahora se ve en otro nivel. Y que inmediatamente piensa uno que viene a formar base, viene a abrir el camino a la conocida y esperada unidad religiosa. Ahora, mientras esto pasa con el mundo, parte de la iglesia del Señor, o si no toda, ha sido llevada al mismo tiempo a pasar un examen. Constantemente pasamos los exámenes con el Señor. Cada vez que compartimos la cena del Señor, somos llamados a hacernos un examen. Pero ahora, con el tiempo que estamos viviendo, pareciera que este examen fuera un Shabbat para la iglesia. Un sábado de 8 meses. No de una semana de 7 días, sino de 8 meses. ¿Para qué? Para que este reposo, este descanso casi obligatorio, sirviera para que cada uno de nosotros viera su condición íntima delante del Señor. Usted me diría, Señor, pero hermano, Señor, yo reviso mi vida constantemente. Sí, es cierto. Pero pareciera que a veces cuando revisamos nuestra vida, hay cosas que no logramos llegar. Hay momentos en nuestra vida que han dejado su carga de pecado y que no logramos detectarlas, no detectamos revisarlas. Este tiempo el Señor ha permitido que a través de esta revisión, de este examen, a veces forzado, hermano, podamos ser llevados a tener una enseñanza, oiga bien, una enseñanza, una corrección, una educación y si es necesario, un castigo. Cuando hago castigo, no estoy hablando de que Dios se goza con castigarnos, no. La Escritura dice que los propósitos de Dios para el hombre, para sus hijos, son de bien. Pero parte de la disciplina y el castigo es porque nos ama. Y vamos a ver algo de eso. Este tiempo nos ha permitido que nosotros aprendamos en la intimidad de nuestra vida. No solo aprendamos sentados en una banca, no solo aprendamos sentados leyendo la Escritura, no solo aprendamos caminando, sino aprendamos en nuestra intimidad cómo está nuestra condición. Le hablo de esto porque fue parte de mi vida y he oído algunos testimonios que tienen mucho que ver con esto. Dentro de la enseñanza que recibí, el Señor me mostró la condición de mi alma, cosa que compartí con mi esposa. Me mostró el alma y vi mi alma ya emblanquecida por el Señor, pero dentro de esa blanco habían como raíces de color negro que yo no sabía que los tenía, no tenía idea de qué era. Y cuando eso sucedió, no tenía la menor seguridad de que podía ser eso. Pero el Señor luego me mostró qué era. Eso para mí fue una enseñanza preciosa. Fue de gran bendición para mi vida. Claro que después de eso vino la corrección. Y la corrección es dolorosa. Puede durar un día, 2 días, 5 días.
3 meses, 4 meses, 6 meses. Y para eso puede aplicar el Señor el castigo, corrección, como puede ser una enfermedad, una dolencia, un malestar, una situación crítica. ¿Para qué? Para que la enseñanza no la olvidemos, sino que quede tan marcada en nuestra alma como el enemigo había dejado marcado el pecado suyo en nuestra alma. El Señor lo dejó marcado en mi alma. ¿Y para qué lo dejó marcado? Porque el propósito es el de educarnos. Dios nos enseña, nos corrige, pero para educarnos. Así como un padre enseña, corrige, pero para educar. No para que lo olvide, no para que le dé menosprecio a eso. Y cuando fui al término de educación, significaba desarrollo y perfección, hermano. Entonces el Señor nos lleva a la enseñanza, nos lleva a la corrección. ¿Para qué? Para llevarnos a desarrollarnos en santidad delante de su presencia. Ese desarrollo es lo que la Biblia llama la madurez en Cristo. Porque nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Hijo de Dios, a la perfección. Y la palabra dice que nosotros podemos trabajar en nuestra perfección a través de la enseñanza. Ahora, si nosotros, habiendo sido enseñados de esta manera, no lo valorizamos, entonces viene la corrección. Y la corrección tendría que ser más dura para cada uno de nosotros. Porque el propósito es que no seamos, como dice la palabra, condenados con el mundo. Para eso nos disciplina. Dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina, la enseñanza, la corrección, la educación, el desarrollo de la perfección, el castigo, menosprecia su alma. Es decir, no le da un valor a lo que significa él en sí delante del Señor. Si el mismo Señor dice en su palabra que Él ama el alma de los hombres. Por eso envió a su Hijo, por eso vino Cristo, por eso murió en la cruz, por eso derramó su sangre, para pagar el precio de la redención de las almas, no de los cuerpos. Estos cuerpos envejecen, se mueren, se deshacen, vuelven a la tierra de donde volvieron. Pero el alma es preciosa, preciosa alma de varón, dice la palabra. Entonces, ese proceso que el Señor con la iglesia o parte de la iglesia ha tenido en este periodo es por amor a nosotros. Porque de tal manera nos amó. Y ese amor es el que aprendemos en la conversión. Cuando yo leí eso, dije, oh Señor, cuando tú viniste a mi vida yo no amaba. No conocía el amor. Conocía el amor del mundo, el cariño que se habla en el mundo, pero el amor del Padre no lo conocía. Y cuando vino el Señor a mi vida en la conversión, me permitió conocer el amor de Dios. Por eso ahora puedo decir con certeza que mi esposa no es el primer amor para mí. Mis hijos no son el primer amor para mí. Mi madre, mi padre, mis hermanos no fueron el amor primario para mí. Sino quien me enseñó el amor fue el Padre. Por tanto, Él fue el que recibió de mí el primer amor. Y en ese amor
comencé a amar a mi esposa, comencé a amar a mis hijos, comencé a amar a los hermanos en la fe y comencé a amar a mis hermanos en la carne. Tanto es el valor que el Padre tiene del alma, que da de su amor al alma para que el alma le ame. De lo contrario, no podríamos cumplir con el mandamiento número 1. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No podríamos amarlo, aunque conociéramos la palabra, aunque tratáramos de permanecer en la palabra. No tenemos el amor para eso. No tenemos el amor para permanecer en la palabra. Cambiaríamos por cualquier cosa la palabra. Mas el que escucha, dice, la corrección, tiene entendimiento. Qué bonito que no dice el que oiga, el que aprenda, el que escucha, dice. Es decir, aquel que le pone suma atención, que se postra ante la ordenanza, ante la enseñanza del Padre. Ese comienza a tener entendimiento. Ahora, este examen, en el momento que usted lo pasa, en el momento que yo lo pasé o lo vamos a pasar, no resulta grato para nuestras almas, hermano. No resulta grato. Podemos ser creyentes, podemos tener el Espíritu Santo, lo que usted quiera, pero no es grato para nosotros el pasar este examen íntimo, este examen que lleva detrás de sí enseñanza, corrección, educación y castigo. No es grato. Al alma no le es grata, a la mente y al cuerpo no le es dado el ser grato. Porque detrás de todo eso, el cuerpo, el alma, la mente, padece aflicciones, dolores y temores de lo que viene por vivir. Hay algo que es terrible en el hombre, la incertidumbre. Por eso el Señor es la verdad. Y si tenemos la verdad, la incertidumbre viene, pero no encuentra cabida en nosotros. Porque sabemos la verdad, conocemos la verdad. Y eso para mí fue hermoso cuando el Señor me dijo, yo lo mandé. Quedó claro en mí, quedó entendido en mí que lo que debía hacer era lo mismo que hizo Moisés, que hizo Aarón, obedecer. Si sabía que Él lo me había mandado, ¿cómo voy a desobedecer yo a las normas, tanto establecidas por el hombre, que son más bajas que las establecidas por Dios? El Señor le dijo a Israel, si sales de la casa cuando venga el destructor, muy israelita vas a ser, pero vas a morir. Por eso es que usted lo puede ver, no hemos tenido mucho deseo de iniciar los cultos, por esa razón. Y para mí ha sido grato el saber que el Señor ha guardado a todos los hermanos y ninguno de ellos ha fallecido porque han obedecido. Hebreos 12, capítulo 5 al 8, voy a leer del 5 al 6. Dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina. Si hemos aprendido la disciplina 1, como sucede con los médicos, el R1, el R2, el R3, así se tratan ellos. Si hemos aprendido la disciplina 1, la disciplina 2 y ahora la disciplina 3,
No la menospreciemos. Para algo nos la mandó el Señor. Yo cada vez que oro le digo, Señor, no permitas que olvide esta enseñanza, esta educación que tú me has dado, porque sé que los propósitos tuyos son de bien, pero duele, Señor, aflige. No menospreciemos la disciplina del Señor. Y algo que también me llamaba la atención, ni desmayes cuando eres reprendido, porque si solo nos enseña y todo, qué bien, pero cuando viene la reprensión lleva dos cosas, lleva la amonestación, o sea, la corrección, pero también viene detrás el convencimiento. Una corrección es amonestar, corregir, convencer. Y a veces cuando viene la enseñanza, puede ser que no seamos convencidos de que ahí está, de que así es. Y si algo estoy yo ahora es convencido de que el Señor me tiene aquí, sentado delante de ustedes. De lo contrario, no estuviera. Él me sanó. Me sanó físicamente y me dio la victoria espiritualmente. Porque lo que el Señor quería era que tuviera la victoria espiritual. Para eso vino el proceso físico. Y yo le he dicho al Señor en estos días, Señor, tú me has dado la victoria. Ahora, mi Señor, como pasaba con David. David era un guerrero, tenía que pelear, tenía las victorias. Pero las consecuencias de la victoria no las miraba en ese momento. Las iba viendo conforme iba pasando el tiempo. Y yo le digo al Señor, Señor, ahora muéstrame las consecuencias de esa victoria. Y principalmente la espiritual. Ya me ha mostrado algunas. Otro día que estemos allá en la congregación comparto con ustedes. Pero sé que Él me ha dado la victoria. Él es mi libertador, mi sanador, mi protector. Quien gana mis batallas. El no desmayar en el momento es algo que solo la presencia del Espíritu Santo puede darle. Porque si usted desmaya, usted encuentra despropósitos para la obra del Señor en su vida. Un ejemplo que tenemos en la Biblia es Pablo. Todo lo que Pablo pasó, y Pablo nunca desmayó. Así es el llamado para nosotros. Recuerdo una vez un hermano que me dijo algo que está fuera de la palabra, pues, pero tiene un poco de sentido. Me dijo, mire hermano, nosotros los creyentes parecemos piñatas, me dijo. Piñatas, le dije, nunca había visto que nos pareciéramos piñatas. ¿Por qué le dije no parecemos piñatas? Porque entre más palos nos dan, me dijo, más dulces damos, me dijo. Cierto, le dije. Cierto. Y así pasa, hermano. Mientras más palos nos dan, como dice una hermana allá, hermana Olguita, mientras más nos cuerean, dice el hermano Olguita, más dulces damos, no desmayamos. Vamos adelante. Pasamos bien tiempos muy difíciles, complicados. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos afirma de saber que cuando somos reprendidos por el Señor, porque dice la palabra,
Porque el Señor al que ama disciplina y azota. Fíjense, hermano, ese término se lo quiero comentar también. Al que ama azota, dice, hermano. No es que lo agarre a usted con un gran látigo y le esté pegando, sino lo que está diciendo es que lo ajusta, hermano. Lo exprime para sacar aquello que no debe haber, que no debe existir en usted. Pero que ahí está. Como cuando usted agarra una naranja, lo exprime hasta que le saca el último gotita de jugo. Así hace el Señor con nosotros. Pero para darnos el punto de santidad que Él quiere. Y oiga bien, y dice la palabra que nos exprime, nos aprieta a todo el que recibe por hijo. Ahora, si durante ese tiempo de sombra de muerte, porque pasa uno por momentos así, hermano, algunos hermanos que me han llamado aquí a la casa y que el Señor los ha llevado en un proceso muy similar, llega un momento en ese proceso, por eso la Biblia habla en el Salmo 23 de sombra de muerte, porque hay momentos que usted siente que ya no llega, hermano, que ya no pasa, que ahí se quedó. Pero la ventaja es que en esa sombra de muerte nuestra alma permanece confiando, oiga bien en esto, en el Señor, pero aferrado a las promesas que el Señor le ha dado. Para eso son las promesas, para eso, para los momentos difíciles, complicados que vienen a la vida. Las promesas vienen y forman algo fuerte en su vida, un sentir tan profundo, hermanos, que quizás usted no había experimentado, porque esto es examen 3. Un profundo sentir de gratitud y amor para el Señor. Porque yo tuve la bendición de tener a mi esposa cerca. Ella me atendió, mis hijos estuvieron al tanto de todo, inclusive algunos hermanos. Pero ellos se iban para su casa. Mi esposa se dormía. El único que se quedaba conmigo era el Señor. Y me acordé del Señor cuando lo fueron a tomar. Dice, todos se fueron. Pero mi Padre estuvo conmigo. Y a eso es a lo que el Señor lo quiere llevar a veces, hermano. A tener ese momento de intimidad con el Señor. Y lo más tremendo, hermano, es que ese momento de intimidad, usted no puede hablar. No puede hablar. Ni orar. Solo saber que Él está. Él está. Y que Él nunca lo va a dejar, ni lo va a desamparar. Esa ha sido una promesa que desde el tiempo de mi conversión, o de la conversión del Señor para mí, me ha permanecido firme en todos los momentos que han venido. Y esa gratitud y amor en lo íntimo que nace de su corazón, lo lleva a usted a proclamar que Él es su libertador, su sanador, quien le ha dado la victoria, quien lo consuela en momentos de aflicción, de dolor, de suspenso. Por eso mire lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen.
Y más cuando lo aprietan, lo ajustan, lo exprimen, hermano. Cuando es un examen uno, pues ahí la pasa uno. Pero conforme los exámenes van siendo más ajustaditos, más difíciles, no causan gozo, sino tristeza, dolor, pesar en el alma y en la mente, en el sentir del hombre. Pero, dice la palabra, ahí viene lo bueno, pero después da fruto, da beneficios, da resultados de bien en la vida de uno. Dice, da frutos apacibles de paz, de pacíficos, o sea, ser pacífico, próspero y saludable. Trae fruto en su alma, en su mente y hasta en su cuerpo, hermano. Es todo un proceso que el Señor lleva. Y esto se manifiesta en apacible de justicia. Porque sabe usted que mientras más esté conforme a la palabra del Señor, más va a estar la presencia de Él en su vida. Usted sabe que Él es recíproco. Hay gente que quiere que Dios solo sea amor, pero que haga cada quien lo que le da la gana, ¿no? El Señor es recíproco. Él dio la palabra, dio todo lo que necesitamos, pero a cambio también está el cumplir la palabra. ¿Quiere comunión? Muy bien, recíproco. Y ya para terminar, hermanos, nos lleva a esto, a tener frutos a los que en ello han sido ejercitados. Me llamó el término ejercitar, fíjense, hermano, se lo voy a dar rápido, porque vamos a compartir la escena. A los que en ellos han sido ejercitados, dice. Me fui a revisar el término griego, ejercitar. El primer concepto que leí fue desnudar, fíjense, hermano. Desnudar, dije yo. Eso está medio raro. Seguí revisando. Y lo que el concepto quiere dar a entender es que el que hacía ejercicio lo desnudaban. Es decir, no es como ahora, que el que hace ejercicio tiene su pants, tiene su camiseta, su buen pantalón o pantaloneta, zapatos, medias, etc. No, no. En aquel tiempo los atletas les volaban toda la ropa, hermanos, y los dejaban solo en lo mínimo. Y eso es exactamente lo que hace el Señor con nosotros. Al mostrarnos nuestra verdadera condición, nos hace caminar, vernos caminar en desnudez. Es decir, el Señor lo desviste a uno, le quita todo el concepto que uno tiene, todo lo que uno piensa, todo lo que uno cree ser, todo lo que uno estima tener, todo lo que uno estima pensar, todo eso se lo quita. Y lo lleva al punto de que usted se ve el hombre tan indefenso que es, tan débil, tan frágil, que en cualquier momento puede padecer de cualquier cosa. Dice uno, realmente vivimos por la misericordia del Señor, pensamos por la misericordia del Señor, hablamos por la misericordia del Señor. Nos dio boca para hablar, nos dio un idioma para hablar, nos da aire para hablar, permite que nuestra boca pueda hablar, nos dio cuerdas vocales para hablar. Todo nos lo dio el Señor. Y a veces pensamos que todo o parte de lo que somos es porque nosotros no lo hemos ganado, ¿no? Pero no es así.
Para terminar, necesitamos aprender a hacernos no un examen de nuestra condición de vida delante del Señor, sino un buen examen. O pedirle al Señor que se lo haga, aunque es doloroso, hermanos. Pero creo que el final es bueno. Y para terminar, en 2 Corintios 4:17 dice la palabra: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna. Es decir, frutos, beneficios que nos llevan a ese gozo eterno, mucho más grande y abundante. Vamos a ministrar la cena del Señor. Si tiene usted, por favor, su pan y el vino, vamos a compartirlo esta mañana. Yo voy a invitar a mi esposa a que tome el pan, a mi hija que tome el pan. Ella está grabando esta mañana. Y yo tomo el mío, usted tome el suyo en su casa. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí lo que también os he enseñado. Oiga bien, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo: toma y coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria mía. Tome su pan, el trozo de pan, y cómalo. Haciendo memoria de que Cristo dio su cuerpo para que fuera partido y nosotros tomáramos parte de ese cuerpo y de ese cuerpo fuéramos nutridos a una nueva vida. Somos salvos por gracia. Participamos de las bondades del Padre al ser parte del cuerpo de Cristo. Y eso recordamos esta mañana al comer el pan. Ahora tome su copa y beba. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria mía. Hemos bebido la copa porque hemos participado al ser parte del cuerpo, del fluir de su sangre. Sangre preciosa del Señor. En la sangre, dice la palabra, está la vida. Y al participar de la sangre de Cristo, participamos de su vida, de su fluir, de su espíritu, de su sentir. Hemos sido hechos parte del cuerpo y hemos recibido el fluir, la vida, el sentir de hijo en nosotros. Por eso es que ahora, dice la palabra, podemos clamar: Abba, Padre, porque somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos del Padre y coherederos con Cristo.
Qué bendición ser parte del cuerpo de Cristo. Qué bendición es participar del cuerpo y de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendiciones, hermanos. El Señor los bendiga.